Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, vamos de viaje, guárdanos. Estamos en esta temporada de Clama a mí y yo te responderé. Revisando poco a poco y paso a paso las oraciones explícitas que aparecen en la palabra del Señor, guardando el orden de los libros, llevando la línea cronológica, como les he dicho, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, del Señor Jesucristo y de los escritos y la iglesia en el Nuevo Testamento. Y aquí vamos en Esdras, y la oración de hoy se ha calificado como la oración del viajero. Oh, sí, obviamente tiene la directa conexión con el Salmo 121. Y si ustedes ya están conmigo en el libro de Esdras, capítulo 8, se darán cuenta que los viejos y fieles conectados a Palabra y Café se darán cuenta que ese texto referente a Esdras lo estudiamos o lo revisamos el 23 de noviembre del 2020. ¿Cómo les parece? 23 de noviembre del 2020 en Palabra y Café, pero hoy con la lupa o con la perspectiva o el énfasis de la oración que hace Esdras y la gente que va a viajar. Vamos a darle una enseñanza o a tocar una enseñanza diferente y a centrarnos en esa oración. Así que, estando listo, venga un café por eso y arrancamos. Sí, señor, venga. Contexto. Ya habíamos dicho que el reino o el pueblo de Israel se había dividido. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Israel se llamó el país del norte con sus 10 tribus y su capital Samaria, que fue destruida y dispersadas las 10 tribus en el 721-722 a manos del imperio asirio. 132 años más duró el reino del sur, Judá, capital Jerusalén, con el templo y toda la cosa. Pero por supuesto, debido a la necedad del pueblo, a la terquedad y a la idolatría del pueblo, también llegó el castigo. También llegó la mano de Dios para castigar a Judá, pero a manos de Babilonia, de Nabucodonosor, otro imperio y otra estrategia. Nabucodonosor se llevó a todo lo que fue la aristocracia, lo mejor de Judá y de Jerusalén, se lo llevó cautivo para Babilonia, junto con los tesoros y los utensilios del templo, el cual por supuesto fue destruido, la ciudad también y el muro. Y se los lleva cautivos. Esto estamos hablando del 586, comenzando la primera parte, el primer cuarto del siglo sexto, 586 antes de Cristo. La profecía de Jeremías decía que eso iba a tardar unos 70 años y muy cierto, no exactamente con los edictos de retorno cuadran los tiempos, pero si tomamos todo como un bloque en general, cuando ya se concluyó y se reconstruyó el templo, pudiéramos decir que sí, todo el retorno y el regreso tardó unos 70 años. ¿Por qué? Porque Persia conquista a Babilonia y ya lo que es Artajerjes es quien da Artajerjes Longímano, es el que da
el permiso a Esdras en especial, ya se lo había dado a Zorobabel y a Nehemías para que regresaran. Eso fue muy temprano que hicieron este retorno para reconstruir lo que fue el templo y la muralla. Y Nehemías, que era el copero del rey y llegó a ser gobernador de la región. Por supuesto, Zorobabel, que también fue quien ayudó a la reconstrucción del templo, pues trabajaron en todo esto, pero la parte espiritual de las personas todavía no estaba como en línea. Tenían otras prioridades y la vida espiritual se reflejaba en la moral, en el comportamiento. Estamos hablando de la reconstrucción de toda una ciudad y del templo, y aquello costó mucho porque hubo mucho obstáculo. Entonces, Esdras, siendo de familia sacerdotal y siendo un escriba, conocedor de la ley, todo un líder, un perfil de un líder espiritual que estaba en Babilonia, escribe una carta a Artajerjes Longímano y para pedirle el permiso para ir a Jerusalén y a apoyar en toda la reconstrucción, el retorno y todo esto. Y en el capítulo 7 del libro de Esdras está registrada la carta que Artajerjes Longímano dio a Esdras como permiso con todas las especificaciones para que regresaran a Jerusalén. Con cuantos quisieran ir, con cuantos quisieran ir. Es decir, no solamente fue el permiso, sino también que llevaran el dinero, los materiales para ayudar un poco más en la reconstrucción, pero específicamente los utensilios del templo. Esdras los acomoda porque Nabucodonosor los había sacado y se los había llevado para Babilonia. Entonces Artajerjes da el permiso para que esto suceda, para que ellos regresen con los elementos del templo. Digamos que el consenso, el mayor consenso, bueno, no hay consenso, digamos que el mayor consenso está en que esto sucedió en el 458, más o menos antes de Cristo. Estamos hablando de la mitad, ya acercándonos a la mitad del siglo V antes de Cristo, cuando se da el retorno de Esdras. Ya en el 516 se había terminado el templo, digamos que terminado en el sentido, pues no fue una restauración total, pero como la de estaba en el templo de Salomón, pero sí el muro, la ciudad ya estaba habitable, ya la gente estaba ubicada, pero se habían ocupado más de sus casas y de sus negocios que de la vida espiritual. Necesitaban ese liderazgo espiritual para volver y retornar a la ley y a todo lo que el Señor les había mandado. Entonces Esdras recibe la carta y les dice el rey Artajerjes: toma, aquí está la carta, regresa. Tienes la protección, el apoyo, tienes el permiso sobre todo para ir. Y reúne en el capítulo 8 de Esdras, este hombre reúne, si ustedes ven allí en el capítulo 8, a una serie de nombres y de cantidades de hombres que van, sumando todo lo que aparece allí, estamos hablando de 1534 hombres. Con los levitas que al final se levantaron, se rebuscaron por allí porque no había levitas, al final los encontraron, 1534, sí, 34 hombres, sumando lo que aparece allí. Pero hay quienes dicen que sumaban 1800 y otros que si no contaron a las mujeres y a los niños que iban, aquello llegaba, si no a 3000 personas, un poco más. Pero era una muy buena cantidad de gente que regresaba. Entonces, reúnen todos los que van a ir de viaje. Estamos hablando de salir de Babilonia, de lo que es prácticamente Irak el día de hoy, por la media luna fértil yendo hacia el norte,
bordeando toda esa media luna fértil para no atravesarse directamente hacia lo que es Occidente, por el, por el desierto, sino que bordean hacia el norte todo el desierto por la media luna fértil para entrar por el norte, por lo que es Siria y el Líbano hacia Israel. Digamos que ese era el camino. Y se calculan 4 meses de viaje. Ahora, el problema era 4 meses de viaje, un lugar o lugares semidesérticos, solos, solitarios, más de 1500 personas, con metales preciosos, con oro, con plata, madera tal vez llevarían, los utensilios de cada quien y los tesoros y las pertenencias de cada quien. Aquello era un grupo exquisito para los maleantes, los asaltantes, ladrones de camino que pudieran haber. Peligros, los que quieran. Riesgos, los que quieran. 4 meses de viaje. Aquello no era una empresa fácil. Así que requerían de la mano del Señor. Un café por eso. Con toda razón, entonces, dado el propósito del viaje, el riesgo del viaje, la cantidad de personas y lo significativo que era el viaje, Esdras convoca en el capítulo 8, versículo 21, dice: allí, junto al río Ahabá, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Lo que supone entonces, hablando de niños, que habían mujeres, y entonces sí, la cantidad de 1534 hombres se eleva en un registro total por lo menos a más de 3000 personas. Por lo menos a más de 3000 personas. Entonces, estamos hablando de una cantidad importante, caminando a lomo de camello, de burro y a pie, durante toda esa parte semidesértica, en esa parte semidesértica, y proclama ayuno. Es decir, vamos a orar, no vamos a comer, vamos a encontrarnos exclusivamente con nuestro Señor, vamos a implorarle, a humillarnos delante de Él, y el encuentro va a ser exclusivo, es decir, no va a haber otra actividad que vamos a hacer sino solo esa. Aún de nuestros alimentos vamos a privarnos para encontrarnos solamente con el Señor, humillarnos delante de Él y pedirle que nos dé un muy buen viaje. Dice el versículo 21: para nuestros niños y para todos nuestros bienes, pues tuve vergüenza de pedirle al rey una tropa y gente de a caballo para que nos defendiera del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios estará para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor estará contra los que lo abandonan. Ya Esdras había declarado delante de Artajerjes, el rey, que el Señor iba a cuidarlos, que solo necesitaban el permiso, pero que el Señor iba a cuidarlos. Había proclamado una fe, una confianza en el Señor, de que Él iba a guardarlos y que les iba a ir bien, y le dio vergüenza pedir ayuda. Sí, algunos somos así, nos da pena o vergüenza, y algunos dicen que es orgullo el no pedir la ayuda, pero Esdras no lo hizo y confió en el Señor. Y en el versículo 23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Él nos respondió, nos llevó con todo cuidado, y a los 4 meses, según está registrado aquí, en el versículo 31, el 12 del primer día partimos del río Ahabá para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos de los enemigos y asaltantes del camino. Llegamos a Jerusalén
y reposamos allí 3 días. Y al 4.º día empezaron a sacar todos los elementos para reportar lo que habían traído y ubicarlos allí. Y ofrecieron holocaustos de gratitud al Dios de Israel, con toda la bendición del Señor. Un café por eso. ¿Protección de Dios? Sí. ¿Misericordia del Señor? También. ¿El poder de Dios? Por supuesto. Pero la confianza de un líder al buscar al Señor en ayuno y oración y humillarse delante de Él y decirle: Señor, la gente que me acompaña es muy importante para mí. El propósito de este viaje es muy importante para mí. Te pido tu ayuda en lo que yo no puedo controlar. La gente está organizada, todo está en orden, conocemos el camino, sabemos que es riesgoso, y en lo que no podemos nosotros controlar, te pedimos tu ayuda. Pedimos tu bendición, pedimos tu dirección, Señor. Y así le fue concedido. El Salmo 121, que por supuesto debemos citarlo porque es el salmo que tenemos aquí: el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El sol no te fatigará de día, la luna no te molestará de noche. No se duerme el que guarda a Israel. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Esdras sabía en quién confiaba. Y muy probablemente este salmo hizo parte de ese peregrinaje, de ese viaje, pidiendo su ayuda, pidiendo que los guardara de los enemigos, cosa que ellos no podían controlar, por supuesto, porque no eran gente de guerra, no era un ejército lo que iba llevando. Estos 1.500 hombres no eran hombres de guerra y pidieron allí su ayuda. Mis amados, sabemos que salimos de casa y volvemos a casa con la bendición del Señor. Si estás enfrentando la decisión o la oportunidad de un cambio, de un viaje largo, de ir con tu familia, sí, está muy bien, maravilloso que hagas un tiempo, que te detengas, ayunes y ores con tu familia, pidiendo la dirección, la bendición, la provisión y la protección del Señor. Es propicio, es necesario. El Señor tiene misericordia de nosotros, es verdad. Pero no sabemos cuándo saldremos y ya no volveremos. Conocidas hay historias de personas que se han despedido de sus seres queridos pensando que van a verse en la tarde, en la noche, y no, resulta que fue la última despedida. No sabemos. El Señor es el Dios que tiene control sobre todas las cosas inciertas para nosotros. Así que vale la pena. El ayuno, sí, aparta un tiempo exclusivo para encontrarte con el Señor, para orar junto con tu familia. Si el viaje es importante, si el viaje es significativo, si esto va a ser algo, un movimiento que ustedes van a hacer que es significativo, vale la pena detenerse, orar, buscar del Señor, humillarse y decirle: Señor, ayúdame. Él está dispuesto a hacerlo. Él está dispuesto a hacerlo, a guardarnos en el camino, a cuidar de aquello que nosotros no podemos controlar, pero por supuesto que nosotros también seamos diligentes, en lo que debemos hacer. Testimonios que impactan mi corazón de cómo familias han salido guiadas por el Señor en oración. Y milagrosamente, los ha salvado, los ha guardado y los ha sostenido. Historias, y yo sé que ustedes conocen también, testimonios de cómo el Señor
se ha manifestado, desde guardarlos de un accidente, desde ayudarlos en momentos en que el carro se dañó, en guardar la vida de sus hijos, en proteger la vida de sus hijos y de sus seres queridos, en la provisión, en enviar ángeles para que los ayudaran en el camino. Literalmente, gente que apareció de la nada, que vinieron a traer guía, a traer provisión o a orientar, y desaparecieron y nunca se supo qué fue lo que pasó. Sí, Hebreos capítulo 1 también se cumple. El Señor envía a sus ángeles como servidores nuestros para ayudarnos en los caminos. Mis amados, si estás pensando en viajar, si tu familia, tus hijos, tus nietos están pensando en viajar, o siempre que tengan un plan de estos, por favor, tómense de la mano, vayan al Señor en oración. Mientras más significativo el viaje, más profunda la oración. Y si es de llegar al ayuno, que así sea, y que el Señor tenga misericordia de nosotros en nuestro salir y en nuestro entrar, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. Padre, gracias por esta bendición que nos regalas hoy. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Y así como guardaste a Esdras y aquella cantidad de personas que salieron de Babilonia y durante 4 meses hicieron su retorno a Jerusalén, con todo tu cuidado y con toda tu bendición, ponemos nuestras vidas en tus manos hoy para pedirte exactamente lo mismo. Que en nuestro salir y en nuestro entrar seas tú soberanamente y misericordiosamente guardando nuestras vidas. Estamos en tus manos, Señor. Danos tu sabiduría, danos tu bendición, con tu cuidado. Envía tus ángeles alrededor nuestro, que podamos evidentemente, Señor, darnos cuenta que nuestras vidas están guiadas por ti y estamos en tus manos, y que haya paz y gozo en nuestros corazones. El resto del día está en tus manos. Guíanos, Señor, y bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos llegado al final. No quería pasar este capítulo sin compartirlo porque es muy significativo. Si el Señor lo permite, mañana tendremos la segunda oración que vamos a estar registrada de Esdras y vamos a seguir adelante. Que tengan un muy buen día, muy fructífero día de la mano del Señor, que el Señor nos guarde y nos bendiga, y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.